Muy buenos días para Colombia, muy buenas tardes para España, buenos días también para Venezuela. Tenemos hoy una gran emoción, el corazón hinchado por el espacio que nos pueden brindar hoy José Luis Núñez y Samar Gil desde Venezuela. Están en plena acción, aún trabajando con los temas del rescate derivado de los recientes terremotos en Venezuela. Muchísimas gracias a Henry Canro, que es pues nuestro director de la emisora, a Anthony, que es parte pues de la presentación de este programa, y obviamente al equipo de producción. Bueno, entendiendo que también nuestros compañeros en Venezuela tienen que partir hoy a seguir con su escala de trabajo, quiero agradecerles mucho, Isa, y quiero agradecerte mucho también, José Luis, que puedas acompañarnos en esta mañana y permitirnos conocer un poco más de cerca lo que se viene realizando, pero sobre todo lo que debe tener en cuenta un equipo como ustedes para prepararse ante una tragedia como esta, que no es una preparación que empieza ayer ni anteayer, sino que ha sido una preparación de años para poder brindar un soporte de vida como el que ustedes están haciendo. Entonces, antes que nada, siempre arrancamos nosotros las preguntas de esta manera, y es José Luis e Isma. Indiscutiblemente ustedes están entregando algo que no es fácil encontrar hoy día, y es esa capacidad de servicio a la comunidad que le viene a uno muchas veces del aprendizaje, de la herencia familiar, y muchas veces porque las situaciones de vida lo han llevado a uno a entender que los humanos no somos individuales, somos en grupo, somos en equipo, y que debemos sustentarnos unos con otros. Yo quiero preguntarles, para que me respondan cada uno, ¿cuál fue ese pasado que les permite a ustedes hoy tener esta facultad para servir a la gente? ¿De dónde nace ese don? Isa. Bueno, buenos días. Este don nace es por mi nieto. Por mi nieto yo estoy aquí. Ya él no está con nosotros en vida, pero yo empecé en este mundo siempre me gustó la parte del rescate desde muy joven. Pero desde que nació mi nieto me gustó este mundo de rescate y de ayudar a las personas. Ayudar y por lo menos en mi casa siempre fuimos muy disciplinados todas, y en mi caso me encanta todo lo que es el mundo bomberil, de rescatista, de APH, siempre me llamó la atención. Y bueno, en mi casa me dicen que me metí en el mundo de los locos, pero a mí me encanta este mundo porque ayudar es lo mío. Eso se lleva en la sangre. Sí. Eso es lo más bonito. Y fíjate, ¿cuánto tiempo llevas tú? Si tienes que contar para la gente joven que nos sigue hoy, Isamar, ¿cuánto tiempo de preparación debe tener una persona para llegar a territorio hoy día? Bueno, primero, es importante prepararse. Es muy importante prepararse para estar disponible a toda hora. ¿Ok? El tiempo lo dedicas tú, el tiempo lo sacas a medida de que va pasando el tiempo. Me refiero es al sitio o a lo que te vayas a enfocar, sea en el sistema de rescate, de APH, de atención, de comunicación, ¿entiendes? Pienso yo que la preparación es algo primordial para todo. Esto me ha ayudado también a tener mucha paciencia y estar en calma, mantenerme en calma con todo esto que estamos viviendo, porque ahorita tenemos una emergencia donde nos atropellamos, pero ahí es donde tú usas la psicología y hay una preparación para eso. De verdad que sí. Qué bien, muchas gracias, Isamar. ¿Y cuál ha sido este don? ¿Cómo ha llegado a ti? ¿Cómo llegaste, José Luis, a sentir ese llamado de servirle a la comunidad de una manera tan amplia? Mira,
Lo que pasa es que yo inicié esto muy joven, ¿no? Yo empecé a los 12 años como voluntario. Tengo 65 en este momento, entonces tengo mucho rato en el voluntariado de mi país. Primero lo que era Funda Social, Protección Civil o Defensa Civil, y ahora Protección Civil, ¿no? Y eso me llevó a que una vez que ya estaba en actividades laborales, con un equipo de compañeros de trabajo, conformamos esta organización que es el Grupo de Rescate Metropolitano de Caracas, que arribamos este año a 40 años de servicio, ¿no? Y esto, por supuesto, y tú lo mencionabas ahora, nace de casa, ¿no? Mi mamá siempre fue una persona que está dispuesta a ayudar a los vecinos, de compartir, de atender y de servir. Y cuando tú tienes esos valores y esos principios en casa, obviamente tú te impregnas de ello y tienes como que ir legando esa herencia que te han dejado a ti, ¿no? Y parte de eso ha sido como lo que nos ha motivado para poder tener esta organización que nació primero como una especie de ocupar el tiempo libre que teníamos del trabajo. En mi caso, o en el caso de nuestra organización, iniciamos fue pura gente que trabajamos para el Metro de Caracas, y los horarios no nos permitían tener una vida normal con el resto de la familia. Entonces tuvimos que adoptar una familia que nos permitiera compartir entre semana los días libres, pero que fuese algo útil. Y de allí surgió esto, que ahora se convirtió en nuestra forma de vida. Muchos hoy por hoy somos profesionales porque esto nos motivó, nos orientó, nos apasionó, y tenemos un contingente enorme de personas que, al igual que Isa y que yo, estamos comprometidos no solo con la organización, sino con el servicio y la gente a quienes servimos en momentos tan complejos como estos. José Luis Isamar, cuando he visto estas imágenes, trata uno, bueno, yo siendo periodista, de ponerme en situación de lo que uno tendría que hacer. Pero hay una pregunta que me ha rondado en la cabeza desde el primer instante en que tuve la oportunidad de ver las imágenes: ¿qué proyecto se va a realizar en terreno y qué proyecto puede esperar? ¿Cómo se toman estas decisiones, José Luis Isamar, cuando uno sabe que hay vidas allí que están dependiendo de esa ayuda, pero que tienes que definirte en un momento por alguna acción primero que la otra? Bueno, te comentaba, Isa, que todo parte de la preparación y la calma. Y de la calma, pero también de lo que es el poder entrenar sobre posibilidades de elementos que puedan ocurrir. O sea, que hay mucha gente que ha mencionado que, bueno, que esto nos agarró de sorpresa, que no estábamos preparados, y particularmente esta organización y las que nos siguen en FEBESAR, que es la Federación Venezolana de Búsqueda y Rescate, no, creo que no compartimos esa premisa que se ha mencionado, porque cuando nosotros hacemos el análisis de amenazas que está en nuestro país o en el continente, recuerda que nosotros estamos en un continente que está asignado por inundaciones, deslaves, huracanes, volcanes y terremotos. Entonces, es como, y me vas a disculpar la franqueza, es como infantil decir que no sabíamos que esto iba a ocurrir, porque los sismos, que es el caso que nos ocupa, son recurrentes. Lo que no sabemos es cuándo van a ser exactamente. Y por ello nosotros, particularmente esta organización a la cual pertenecemos Isamar y yo, nos hemos preparado precisamente. De hecho, tenemos un centro de entrenamiento donde han acudido otras organizaciones a formarse para enfrentar situaciones como esta. Que somos pocos para la magnitud del evento, eso es una realidad. Pero creo que ningún país
ningún país con casi 200 edificaciones colapsadas como las que hay aquí estaba preparado con toda la logística y con todo el personal para poder hacer las atenciones de manera inmediata. Sin embargo, nosotros, tanto los voluntarios de Protección Civil como los bomberos y algunas entidades del Estado, respondimos en primer momento. En nuestro caso, ya a las 2 horas más o menos estábamos operando en San Bernardino, que era el punto más cercano a nuestra sede, y ahí realizamos algunos rescates, otras recuperaciones, y pudimos hacer eso porque estábamos preparados, estábamos organizados. Que tenemos carencias, sí, es una realidad. Nuestro país, como tú sabes, ha estado en una condición un poco crítica. Sin embargo, y por ese compromiso al cual hacíamos referencia hace poquito, nosotros entrenamos, practicamos apuntalamiento, rompimiento, extracción de víctimas en nuestros simuladores, y eso es lo que nos ha permitido precisamente tener eficiencia y eficacia en las operaciones hasta ahora que hemos realizado. Agregando algo de lo que está hablando José Luis, también es importante que él, como líder de esta organización, cuando salimos a operar, el tema de cuidarnos entre sí y darle descanso a su personal a la hora de salir a la tarea, a la operación. ¿Entiendes? No estamos cansados de que vamos a trabajar 15, 20 horas, no. Él estipula siempre los horarios para que las avanzadas estén descansadas y que podamos tener una eficiencia a la hora de rescatar o recuperar a alguna persona en el sitio. Eso es importante. Llévennos, claro que sí, Isamar y José Luis, llévennos al terreno. Cuando ustedes llegan por primera vez a acudir a la ayuda, ¿qué es lo que se encuentran? ¿Cuál es su concepto de la forma en cómo encuentran ese espacio en Venezuela? ¿Y cuál es, digamos, ese plano o proyección de acción que se proponen en adelante? La planificación, primero que todo, el líder siempre está pendiente de la planificación, se evalúa y bueno, y lo importante, ¿no? El personal que esté activo para cada espacio, cada punto donde vamos a ir y estar comunicados, que es importante también. Fíjate, ahí, si tú haces como una radiografía de esos momentos donde llegamos a atender, tú tienes desolación, angustia, temor, o sea, la comunidad afectada está buscando hacer lo que no está preparado para hacer. Y cuando tú llegas, obviamente, como te dice Isa, evaluamos, sobre la base de eso hace una planificación muy rápida, pero es que lo que tú haces cuando llegas es implementar lo que has aprendido previamente. O sea, porque nosotros tenemos unos planes donde te dice, bueno, nos activamos, nos concentramos, evaluamos, cargamos y transportamos. Ese es más o menos el esquema rápido de qué es lo que hacemos. Cuando llegamos hacemos una evaluación, un triaje, hablamos con los familiares, cuántas personas salieron, cuántos creen que quedaron atrapados. De los atrapados entonces hacemos una operación de llamado y escucha para determinar dónde está la gente. Si los localizamos, entonces comenzamos a hacer lo que es la parte de aproximación y si lo localizamos, entonces lo extraemos. O sea, en líneas rápidas y generales, eso es un poco lo que hacemos, ¿no? Pero obviamente en el papel es como que muy metódico, muy rápido, muy paso a paso, pero cuando tú a eso le sumas el sujeto, o sea, la persona, obviamente ahí tiene una carga de sentimiento y te desprende la adrenalina cuando te dicen, mira, hay una persona que está con vida debajo de los escombros, y eso te activa de una manera tal que
tú lo que deseas es hacer el rescate. Entonces, pero como te digo, para esto hay que prepararse. O sea, para esto nosotros nos hemos preparado. Y muchos me decían, ayer teníamos una reunión en el Comando de Operaciones de Emergencia que se instaló allá abajo y encontramos tantos compañeros que han asistido a nuestra escuela y nos decían, oye, gracias por lo que nos enseñaron, estamos practicando eso y hemos logrado salvar vidas. Y entonces tú te sientes como que hiciste la tarea. Ya nos damos por pagado en esta y otras vidas que quizá vayamos a tener, porque el trabajo que hemos hecho ha contribuido a que otros puedan hacer lo que estamos haciendo nosotros hoy día. Y que ellos multipliquen con las siguientes generaciones todo lo aprendido. Eso es lo que me parece más bonito de esta labor ejemplo que ustedes están haciendo. Espero que mucha gente se contagie de este proceso de formación y todos deberíamos, por obligación, estar preparados. Te quiero preguntar, José Luis Isamar, ya en el territorio, ¿qué es lo que más a cada uno lo impactó de lo que ocurrió? Bueno, yo en el campo me impactó mucho los familiares, la angustia de ellos, el sentimiento de ellos lo viví y todavía lo llevo aquí. Y esto, todavía estoy aquí, no he llegado a mi casa, pero queriendo ayudar y como te dije esta mañana, esperando o la esperanza del aliento de esas personas que todavía están allí, estén con vida o no, pero dándoles algo positivo a ese familiar. Sin prometer nada, por supuesto, porque nosotros no prometemos nada, solamente vamos al sitio y hacemos nuestro trabajo que es el deber ser. Pero sí pega muchísimo, pero es cuando yo por lo menos le agradezco mucho a José Luis y a mis otros superiores, porque ellos sirven de psicólogos. Y sobre todo cuando esto impacta en diferentes escenas, todo lo que hemos vivido, sobre todo en esta catástrofe que estamos viviendo, que vamos a salir adelante, por supuesto, que vamos a salir adelante, porque esto nos enseña a valorar la vida, porque sí, la vida es bella, ¿oíste? La vida sí, es muy bonita. Ahí, o sea, ¿qué nos impacta? Mira, yo creo que sobre todo en la posición que a veces me corresponde estar de líder de equipo, y es ese enlace y contacto con esos familiares que imploran tu ayuda, el cómo dar esperanza sin ofrecer fantasía, ¿no? Esto yo creo que es lo más complejo, porque uno es humano, pues uno tiene hijos y entender cuando tú haces empatía con esta gente, y todas las mañanas uno, cuando se encomienda a Dios para lo que estamos haciendo, le pides que te dé fuerza para poder ayudar a esas personas que van y se acercan y te lloran al lado, para que tú los ayudes, y es sumamente duro recibir ese impacto y muchas veces decirle no puedo, ¿no? Es muy complejo. Yo creo que cuando nosotros, la gente de rescate, casi siempre nos hemos preparado para el trabajo duro, para el trabajo, en este caso, de romper, de apuntalar, de mover objetos y todo lo demás, pero para esa conexión humana, yo creo que eso es lo más duro, ¿verdad? Sí, no, y lo vivimos con Fabiana, sí. Lo vivimos con Fabiana en el momento de estar allí y estar dentro y de luego salir corriendo, porque mucha gente, esa experiencia que vivimos allí, que la gente estaba comentando de que había tsunami, y resulta que cuando salimos todos nos quedamos así que no, solos, y la familiar, que es su mamá, nos vio, ella voltea, yo no me voy, si ellos no se van, yo no me voy. Y el bombero me dijo, ¿usted no se va? No, yo no tengo carro. O sea, si me voy a ahogar, bueno, ya estoy aquí. Nos vamos todos, porque no me da tiempo ni de correr. Entonces, es crear un caos, pero nos quedamos allí. Y eso lo vivimos con ella. Lloramos juntos también.
Y así como pasó el caso de Fabiana, muchos otros, que es una satisfacción no solamente para esta agrupación, que yo me siento orgullosa de ella, porque me han entrenado bien y voy a seguir entrenando, también para muchas otras, muchas organizaciones que también se están preparando para esto. Hay muchos voluntarios allá afuera que también tienen mucho corazón, ¿verdad? Y yo admiro también el corazón de mi gente aquí del Grenca. Los admiro muchísimo porque ellos es para todo, te sientes en familia total, total, total. Y De eso lo ese, sentí con Fabiana. Fabiana estaba adentro y decía, no me dejen sola, y era un agradecimiento total que tenía esa niña, que de verdad que Dios la bendiga. Siempre. ese caso fue muy impactante y creo que ha sido uno de los que más ha visibilizado el mundo. Pero quería preguntarles, para ustedes, ¿qué significó el rescate? ¿Cuánto tiempo real duró el rescate? Y cómo allí creo que se ha mostrado mucho en redes realmente todo el paso a paso de lo que hay que hacer, porque veía yo al grupo concatenado, a una persona dirigiendo, a un coordinador, unas personas que están en territorio, el que está adentro, el que abrió, es todo un equipo trabajando. ¿Cómo se realizó este rescate y a ustedes cómo les impactó, Fabiana? Bueno, en el caso de Fabiana, yo recuerdo bien que yo estaba en el puesto de comando, ya iba a salir a una avanzada y llegó uno de los bomberos de la Universidad Central y me solicitó ayuda con unos equipos, porque ellos no tenían equipos para trabajar, para hacer apuntalamiento no tenían equipos. Inmediatamente yo me dirigí a mi superior, él estaba en una videollamada y esperé que se desocupara y le comenté el caso. Justamente estaba en el edificio cerca del puesto de comando y nos acercamos al sitio. Y nos indicaron que había una persona allí solicitando que había vida, había una vida. Y otros decían que era un adulto, otros decían que era un niño, otros decían que era una niña, y bueno, hasta que nos acercamos al familiar y ella nos indicó que era su hija. Ella estaba segura que era su hija porque ella escuchaba la voz de su hija. Tanto fue que ya parte del boquete lo había preparado la gente de los bomberos, pero nos indica nuestro superior, en este caso José Luis, que fuimos al acompañamiento y él fue el que decidió quién iba a manejar la operación dentro de ese espacio, y otro de mis compañeros fue conmigo, junto con el acompañamiento de los bomberos también. Total, nos metimos 4 personas allí y fue impactante ver tantos escombros, no sé cuántas paladas de escombros sacamos para poder aperturar, porque ellos insistían que había que apuntalar, más sin embargo la persona que estaba liderando allí, aparte de Carlos, él hizo un buen trabajo porque él evaluó todo la estructura y nos indicó por dónde teníamos que entrar. Yo, por ser la más pequeña del grupo en ese momento, él siempre estaba pendiente de todos, de los 4. Y nos decía, esto se hace así, esto se hace así, esto se hace así. Y empezó a abrir un boquete donde la niña nos escuchaba más. Ahí el bombero quedó en calma, y de paso era apellido Karma, y recuerdo que cuando salimos a entregar todo lo que vimos, la información, vino José Luis y inmediatamente nos comunicamos con él e iniciamos la operación, que empezó desde las 5 de la tarde, salimos a la 1:30, ¿no? 1:30 de la mañana, pero eso era impresionante, eso era escombro, escombro, escombro. Y cada vez que avanzábamos más, es decir, Dios mío, ¿cuándo vamos a llegar? Porque eran losas tras losas tras losas. Y de verdad, la niña, mientras más nos escuchaba, tenía la esperanza de que estábamos llegando a ella. Las posiciones, la psicología que usó Carlos, de Carlos siempre estaba liderando la parte psicológica de la niña dentro de esa estructura, y nos mantenía en calma a nosotros porque teníamos personas fallecidas a nuestro alrededor, habían 3 personas exactamente,
que él visualizó y una de ellas estaba cerca. Entiendo, pues a mí ese rescate no solamente me ha marcado, sino que creo que al mundo, pero me pareció oportuno en el sentido que muestra absolutamente todo lo que hay que hacer y como ustedes lo estaban dando a entender, Isamar, que no es alguien que llega al territorio, se pone la capa de superhéroe y comienza a buscar cuando a veces ni siquiera entiende cómo tiene que actuar y entender que la preparación es tan importante que uno no puede llegar a quitar la base de un escombro porque puede causar un derrumbe al interior y lograr salvar vidas. Isa, para tu experiencia de vida y ya para ir cerrando, ¿qué experiencia te deja a ti este momento? Ya sé que estabas preparada, pero ¿qué experiencia les deja, José Luis, este suceso que alcanza esta intensidad en sentimientos encontrados en el mundo? ¿Cómo lo valoran ustedes hoy día que estamos estoy pensando, somos 12, 13 días ya probablemente del evento? Estoy confundida, pero hoy es jueves. Es que nosotros también estamos confundidos. Sí, tenemos hoy creo que estamos 15 días después de la tragedia. Es probable que, bueno, ustedes hacen una valoración, quiero que me cuenten cómo valoran hoy esto viendo hacia atrás, en lo que fue frustrante, en lo que se puede hacer y en cuáles serían las metas a futuro, que ustedes tienen todo el criterio para decirlo, porque estuvieron en territorio y entienden cuáles son las necesidades, no de Venezuela. Creo que lo que allí pasa es un ejemplo para el mundo. Entonces, ¿de qué debemos estar pendientes los seres humanos en términos de una tragedia de esta magnitud y cómo podemos salvar más las vidas de las personas? ¿Qué hay que hacer allí? Mira, yo en primer lugar, ¿qué nos está dejando en medio de la tragedia? Nos está dejando la satisfacción de haber invertido mucho tiempo en preparar a nuestra gente y a otros equipos para que pudiesen hacer este trabajo. Creo que eso nos da una dimensión importante de continuar con nuestro centro de entrenamiento para seguir apoyando en las distintas partes donde ocurran eventos de esta naturaleza. De las dificultades, el poder aprender que todos somos importantes y que debemos coordinar todos y cada una de las acciones, no en el durante del evento, sino tenemos que ponernos de acuerdo antes de cada evento. Y eso ha costado muchísimo aquí en nuestro país, particularmente. Creo que es una práctica común en casi todos lados, porque con la gente que hemos conversado nos han mencionado eso, pues que a ellos también les costó salir, el tema de la burocracia, y a veces la burocracia no entiende que no es un tema de política de P minúscula, sino que es una política de P mayúscula donde las horas cuentan y esas horas cuentan vidas, porque en la medida que lleguemos más pronto también podemos sacar a la gente. Y pienso que el gran aprendizaje que podemos sacar de esto es que aunque invitamos en la respuesta, que es la que estamos dando nosotros ahora, lo más importante es invertir en la preparación de la comunidad. Si nosotros abonamos en ese proceso donde la comunidad sea, como en efecto ha sido hasta ahora, esos primeros respondientes, pero que si tuviesen un grado más de preparación, la ayuda hubiese sido más eficaz. Entonces creo que ese es un punto en el cual debemos trabajar, porque si bien es cierto, los equipos de rescate nos preparamos para atender un porcentaje mínimo de personas atrapadas en terremotos, sí es importante que nosotros podamos entender que la preparación de la comunidad va a coadyuvar no solamente en la respuesta, sino también en la planificación de cómo salir. Aquí encontramos mucha gente que falleció en las escaleras. Aquí encontramos gente que obviamente hay un tema de los patrones de colapso por el sismo doble que pulverizó prácticamente las estructuras, pero en la medida que nosotros pudiésemos, fíjate, a nosotros nos sonó la alarma de alerta sísmica
y mucha gente no sabía qué alarma era esa que estaba sonando en el teléfono, porque no hubo una información previa de que se había activado ese servicio en nuestros celulares. Entonces, si no informamos, no capacitamos, no preparamos a las comunidades, va a ser quizás un poco complejo poder atender un evento de estos que se va a repetir, porque hay una máxima que siempre que nos dice que mientras más nos alejamos del último sismo, más cerca estamos del próximo. Y ahora tenemos no solamente sismos, tenemos tormentas tropicales, tenemos en este momento el tema del Niño que nos va a golpear fuertemente. Entonces, como te decía al inicio, somos un continente de muchas amenazas, y si nosotros no atendemos y nos preparamos para disminuir la vulnerabilidad, vamos a tener condiciones y situaciones como las que estamos viviendo en este momento en nuestro país. Muy bien, ya para cerrar, y sé que ya se parten ustedes a territorio, quiero hacerte una pregunta, Isa, ya que nos respondió el anterior José Luis. Isa, la persona que está dentro, está entre los escombros, ¿qué tips de vida, desde tu conocimiento, consideras que una víctima debe aplicar para poder sostener su vida entre tanto puede llegar a recibir ayuda? Mantener la calma. Mantener la calma. La unión. Y avisar. Avisar. No quedarse callado, avisar. Es muy importante. Por eso es que le indicaba a José Luis ahorita en prepararnos psicológicamente todo. La pedagogía es importante, pero también es multiplicar todo esto. Todo esto lo aprendido es multiplicarlo, y yo por lo menos lo comparto con mi familia y con mis amistades, porque me ha enseñado mucho. En el 99 yo viví algo también parecido, pero no estaba tan preparada. Y he visto que hablo en particular Venezuela, aquí somos muy unidos a la hora de... Pero la calma es importante, porque si no hay un atropellamiento, colapsa todo. Tengo una pregunta adicional y es, pasado este tiempo, José Luis, ¿aún es posible que hayan víctimas con vida? Mira, los que somos creyentes siempre abrigamos esa esperanza. El trabajo que estamos haciendo, si bien es cierto, nos conlleva a hacer recuperaciones, siempre abrigamos la esperanza de que si hay alguien ahí con vida, que nosotros lo podamos tener. Los patrones de colapso son sumamente complejos, los espacios vitales son muy reducidos, pero mira, si creemos que hay la posibilidad, a pesar de los 15 días ya que tenemos, las posibilidades son muy bajas, muy bajas, pero siempre hay un milagro en que nosotros podemos ayudar, y hay mucha gente dedicada en este momento a hacerlo. Muy bien, ya para cerrar, algo que quieran decir, Isa, José Luis. Mi lema, la vida es bella. Sí. Y el eslogan del Grupo de Rescate Metropolitano de Caracas, que nadie es tan grande como para no necesitar ayuda, ni tan pequeño para no ofrecerla. Estamos aquí precisamente por esa máxima de vida. Estamos a la orden aquí. Pues ha sido para mí muy reconfortante escucharlos, especialmente por ese mensaje de lo preparado que se tiene que estar. Y bueno, yo espero que mucha gente, incluyéndome, creo que es momento también de comenzar uno, como lo dices tú, José Luis, y que nos pegas esa aterrizada a que estamos en un continente que necesita que estemos preparados, que necesita la misma comunidad, que muchos estemos preparados, y ojalá que toda la comunidad estuviera preparada para poder ayudarse a sí misma mientras los profesionales llegan. Muchísimas gracias por el tiempo, por la gentileza, por el espacio, pero sobre todo, de verdad, con el corazón en la mano. Esto me ha tocado a mí profundamente, y sé que pues para ustedes en terreno mucho más.
y agradecerles por todo lo que han hecho y pues por regalarnos este espacio y para entender mejor lo que ocurre en el terreno, pero también las necesidades que tenemos los seres humanos de estar en permanente proceso formativo para poder salvaguardar la vida en un evento como este. De verdad, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la oportunidad y por permitirnos también llegar a esos puntos donde llegan ustedes, y agradecer a toda la comunidad internacional que se ha volcado a ayudar a los venezolanos, no solamente a los que se han afectado, sino a los rescatistas que estamos todavía trabajando y poniendo nuestro corazón para lograr esos milagros que todavía esperamos por parte del Dios a quien creemos. Muchas gracias por esta oportunidad, bendiciones para ti y para tu familia, y estamos en contacto aquí en el Grupo de Rescate Metropolitano de Caracas para cualquier cosa. Un honor. Muchísimas gracias, Isa. Que tengan un buen día hoy en terreno y que logren, como tú dijiste, tienes un dicho muy lindo, Isa, y es que vas a trabajar hasta que el último aliento te dé pues esa motivación. Muchas gracias, de verdad. Que estén muy bien. Buen día. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Muy bien, esta fue pues nuestra entrevista con el grupo de rescate más preparado que tiene Venezuela, y yo creo que nos deja a todos una gran enseñanza, y es que no podemos dar por sentado que en ningún momento alguno de nosotros va a necesitar ayuda, así que los invito a que nos sumemos a los procesos de formación, a que cumplamos de una manera muy estricta estas capacitaciones empresariales, organizacionales y departamentales cuando se habla del tema de los simulacros de evacuación, porque realmente, como lo estamos viendo, salva vidas. De hoy en 8 días vamos a entrevistar a la niña Fabiana, una de las niñas que ha recorrido el mundo con su historia, y la vamos a tener con su mamita para entender esa unión familiar que las hizo estar a una afuera pidiendo ayuda y a la otra preparándose adentro para recibirla. Entonces son ellos quienes la han rescatado, que son Isa Marco y la conocieron, y José Luis, que dirigió toda la operación, para que entendamos un poco también desde el punto de vista de las víctimas y especialmente ellas que son mujeres, cómo se vive esta tragedia, pero también cómo las mujeres llegan a ser muy resilientes para lograr pues también esta ayuda. Entonces, pues nada, nos vemos de hoy en 8. Muchísimas gracias por el tiempo y la gentileza. Gracias, Henry, gracias al equipo, gracias a Valentina que hace posible esta comunicación, y gracias, por favor, también, Anthony, por todo el aporte que nos das. Un abracito, bendiciones.